Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García estaremos conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Ernesto, llegamos ya a nuestro programa número 28. Ya vamos cumpliendo este primer ciclo de 30 programas, que es lo que nos va a coincidir al cerrar este 2024. Y una vez más, pues comparto la felicidad que me produce estar compartiendo semana tras semana con ustedes este espacio y sobre todo pues con vos esta conversación que aprendo cada vez que nos sentamos alrededor de estos micrófonos y de esta mesa. Eh, Quiero empezar por celebrar los resultados del anterior programa, porque un poco adrede lo dejamos pasar sin hacerle mucha difusión, pues muy insistente, y vimos a ver qué tal se comportaba la comunidad sin mucha alerta y sin mucha notificación, y nos fue muy bien realmente, nos fue muy bien. Estamos ya a 4 suscriptores de llegar a 200, que bueno, yo no me lo esperaba que apenas en 30 programas ya tuviéramos una comunidad tan grande interesada en estos temas. Y bueno, para darte la palabra, quiero introducir de una vez, hoy no tanto la pregunta, sino la cuestión sobre la que quiero que conversemos, porque es que me tiene muy entusiasmado una lectura que vengo haciendo de un texto de Adorno que se llama Educación para la Emancipación, que es un compendio, ya no me acuerdo, como de 6 o 7 conferencias o programas de radio algunos, en todo caso pues de conversaciones, de transcripciones, de exposiciones orales que él hizo en diferentes espacios, todos relacionados con el tema, con los problemas de la educación, y me atrevo a decir específicamente de la escuela. Y habla mucho del oficio del maestro desde muchas perspectivas. Y entonces hay una conferencia que en este momento, pues justo traje la cita y se me olvidó el nombre, pero tiene que ver como con el tabú en la profesión del maestro, digamos, en el ejercicio del maestro, en el que él explora, se hace una pregunta que yo creo que todos los que hemos pasado por una escuela en algún momento nos la hemos hecho, que tiene que ver con, con que todavía incluso hoy, pues también ya lo denunciaba en su momento Agustín Nieto Caballero, pues que la profesión del maestro todavía está como muy en un segundo orden, todavía es una profesión más bien menospreciada en muchos círculos, y casi que en el grueso de la sociedad así es, pero entonces Adorno hace toda una exploración de eso, porque es así. Y entonces en algún momento le da palabras a una sensación que es muy común, y es que los maestros trabajan como con una caricatura de la sociedad, ¿cierto? Como que es una sociedad caricaturizada, es la palabra, que la escuela es una sociedad caricaturizada, y eso pues, esa no es la pregunta, pero por ejemplo recordemos que Dewey también habla, o sea, cómo es un peligro tal vez esa caricatura, pero justo no es una caricatura, es una oportunidad, un ambiente como controlado, en fin. Y entonces dice, hablando de esa caricatura, en un punto él habla como que el oficio del maestro tiene una no verdad. Voy a decir como para que se entienda mejor, eso no lo decimos nosotros mucho no verdad, sino directamente digamos una deshonestidad, ¿cierto? Entonces dice, el problema de la deshonestidad de la pedagogía radica en que talla las cosas a la medida de los alumnos. No se erige en un trabajo puramente objetivo sobre las cosas mismas. Se trata, digámoslo, de un trabajo pedagogizado. Y ya por esta razón, todos los niños deberían sentirse inconscientemente engañados. Max Scheler dijo en una ocasión que él había tenido influencia pedagógica solo por la sencilla razón de que nunca trató pedagógicamente a sus alumnos. Entonces, creo que es una cosa muy interesante, como una sensación que todo el tiempo tenemos en el aula, y es como que los llamados contenidos como que hay que edulcorarlos o simplificarlos o reducirlos para hacerlos accesibles a los niños. Y entonces yo me pregunto si eso sí es correcto, o sea, si sí hay que hacer como esas
adaptarlas, por decirlo así, para todo público, los llamados contenidos, o hay que encontrar los mecanismos para que los niños estén también en la vanguardia de los hallazgos de la cultura? ¿Cómo es eso? Porque es muy, muy interesante. Yo creo que a veces los maestros sí nos sentimos como enseñando lo que ya está claro, lo que ya está superado, porque es como lo fácil. Siempre te explayaste en un tema que es complejo. Y cuando digo que te explayaste no quiero decir que está mal que lo hayas hecho, ¿no? No había otra manera, pero porque te metiste en un mar largo, complejo. Eh, para empezar, querría hacer unas primeras aclaraciones. Ese título que citaste en castellano, que es, dijiste, educación eh, para, para la emancipación. En una versión que yo tengo anterior, porque también tengo esta, pero en una versión que yo tengo anterior, la versión, digamos, hecha por Rubén Jaramillo, filósofo, no pedagogo, ni divulgador, sino filósofo, es la educación para la mayoría de edad. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Larga y compleja, no la divergencia. Pero decir la educación para la mayoría de edad nos pone muy concreta y específicamente en Kant. Y en el punto más significativo de lo que podríamos llamar el punto de vista de la pedagogía en Kant. Pero bueno, entonces es una primera aclaración muy importante, pues muy pertinente, diría yo, para los oyentes que de alguna manera quieran incursionar en un autor como Adorno, que es un autor muy importante del siglo XX. Adorno murió en el 69 en plena efervescencia y productividad, pero él murió por un paro cardíaco fulminante. De hecho, bajaba para la universidad a dar sus clases. Pero el tema de esa localización de Adorno, que es un pensador indispensable, diría yo, dentro de la escuela de Frankfurt y dentro de lo que él mismo y sus colegas de la escuela de Frankfurt, sus compañeros, acuñaron con el nombre de teoría crítica del sujeto y teoría crítica de la sociedad. Ahora, los textos que están recogidos en ese libro también hay que ubicarlos temporalmente. Esos son transcripciones, como ya tú lo dijiste, de conferencias y de intervenciones radiofónicas. En ese entonces no había esto, había radio, era todo. Y digo en ese entonces porque efectivamente es entre el 38 que empiezan sus conferencias y hasta el 60 y pico. Esta de la mayoría es una de las últimas. Y ya cayendo en particular sobre el tabú de la profesión pedagógica, que es una conferencia durísima para cualquier maestro que lo lea. Durísima porque nos desnuda y no se casa con el enfoque predominante, el enfoque, llamémoslo fácil, de echarle la culpa a las fuerzas sociales, a la conspiración, a quien del desprestigio estándar de la profesión del maestro. Las reconoce, las enumera, sí señor, la sociedad no paga lo que debe pagar, etcétera, etcétera, pero no se casa con ello y nos pone a mirar, y tú lo traes aquí en un punto muy exacto, así es, muy fiel al texto que tenemos de Adorno. Y es que más allá de que todo eso que la sociedad nos maltrata, los maestros, etcétera, etcétera, la cultura, más que la sociedad, la cultura, esta cultura al menos, más allá de eso, los profesionales, los maestros de verdad comprometidos y convencidos de nuestro rol como bueno, en mi caso, de nuestro rol como guardianes de la utopía, tenemos que
mirarnos hacia adentro. No es gratis, no es un asunto subjetivo. Hace muchos años, año tal vez 86, tuve ocasión en un taller con maestros de uno de los colegios más reputados del país. Tuve ocasión de tomar ese tema. No conocía yo en ese entonces el texto de Adorno. Y lo condensé con la siguiente pregunta. Les dije, ¿cuántos de sus discípulos, y me incluyo, cuántos de nuestros discípulos al terminar el bachillerato se les ocurre siquiera pensar en la profesión docente como futuro para ellos? Haga esa pregunta y verá que de verdad y sí nos metemos. Porque es que nosotros tenemos acceso privilegiado a la imagen de futuro que los chicos labran en el laboratorio vivo o cristalizado o decadente o lo que sea el laboratorio que es la escuela. Para ellos es laboratorio. Ahora, ¿qué futuro cuecen nuestros chicos en nuestras escuelas? Ahí ya empezamos a tener problemas. Porque como tú dices, y lo han dicho muchos, Federico García Posada, en el movimiento pedagógico, tiene un libro que se llama "La escuela se hizo necesaria", creo que es ahí, y en un punto y momento dice, vea, es que el problema con la enseñanza y con nosotros los maestros es que se sabe que el conocimiento es un enorme mar inabarcable por nadie, y entonces, pero ese mar en la escuela ya no es el mar, sino que es un charquito, y un charquito en el que el agua no circula, sino que lo repetimos día tras día. Entonces, ¿qué entorno? Pero sobre todo en el que aseguramos, en ese charquito no hay posibilidad de ahogarse. O sea, es un charquito muy seguro. Me parece a mí que eso... Eso no recuerdo que Federico lo hubiera puesto ahí. No, se me ocurre en pero interesante, interesante, sí. Detrás de ese asunto de proveer seguridad para el tránsito de la edad infantil a la mayoría de edad, ese tal vez sea nuestro engaño. La pretensión de que es que yo... Y fíjate cómo, sobre todo en los años 80 y 90, nos pusieron, los que siempre sabemos, nos pusieron a pensar en el perfil del egreso, como si de verdad tuviéramos ningún poder sobre ese perfil de egreso. No tenemos ningún poder. Además, si lo tuviéramos sería una cosa fascista, porque es la teoría de la raza superior. Es una aberración terrible en la que nos sentimos cómodos. Y cuando te preguntan cuántos de sus discípulos al término de su bachillerato consideran siquiera de lejos la posibilidad de llegar a ser maestro profesional como tú, entonces nos toca ponernos a dudar. Y ese tema del tabú de la profesión pedagógica es un tema muy lindo, lamentable, no voy a decir lamentablemente, pero es un hecho. Esa conferencia está muy estrictamente articulada en la realidad concreta de su audiencia, que son los alemanes de 1966, 78, incluso antes de la guerra creo que es esa conferencia. Y hay muchas referencias que al desconocer el asunto, las concretas circunstancias de la profesión pedagógica en Alemania, en esa Alemania de ese entonces, no, tal vez sí es después de la guerra porque es ya la República Federal Alemana. Entonces, esos elementos, digamos que para el que no conoce o el que no ha tenido la ocasión de estudiar, que yo tampoco conozco, pero bueno, tuve que estudiar en alguna época esas circunstancias tan específicas que fueron de la escuela de la Hauptschule alemana. Entonces, le restan cierto brillo al texto para un lector
en castellano en el año 2024. Pero el que tenga acceso a Adorno y el que entienda de Adorno es una pieza muy valiosa ese texto. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con todo eso, los maestros? Digamos que al saludar hoy en este programa, hiciste un recuento que me retrotrajo a mí, a nuestro propio intento en el año 92-3 en el taller pedagógico de Bogotá, nuestro propio intento de meternos en ese terrible desafío para los maestros y en particular para los maestros que queremos ser maestros, en ese entonces no decíamos libertarios, pero hoy ya lo sabemos, maestros que nos comprometemos con la educación para la mayoría de edad de nuestros muchachos, para que sean ciudadanos libres, autónomos y comprometidos con el bien común, que es, digamos, el concepto de mayoría de edad. Pero me retrotrajo, digo, a ese entonces. Hicimos un proyecto en el taller pedagógico, un hermosísimo proyecto, que se llamó Abrirle Paso al Nuevo Maestro. Nos fuimos a las escuelas normales, invitamos a los mejores promedios ICFES, que si querían ser maestros, por supuesto, la mayoría no, pero con aquellos que sí nos respondieron, emprendimos un camino. Y bueno, ese proyecto fue sumamente excitante y muy revelador. Como digo, no teníamos en ese entonces este concepto, esta conferencia, pero ya nosotros sí estábamos en el sentido de no, el asunto no es que nos desautoricen, sino que no nos autorizamos. Y de ese proyecto, de esa experiencia, porque fue una experiencia muy fuerte, muy significativa, una de las conclusiones que salieron es que debíamos crear, y creamos, la revista Acta Pedagógica. Y esa revista tenía más o menos las mismas premisas y las mismas ideales, no digo los objetivos de este podcast. ¿Cuál es la justificación del proyecto Acta Pedagógica? Y que en parte entiendo que es la justificación de tu proyecto el taller. Y es nuclear, queríamos, con base en la experiencia cumplida, queríamos nuclear a los profesores, a los maestros en aula, a los maestros más comprometidos con poner en duda y proyectar la profesión pedagógica. Nosotros decíamos los maestros de vanguardia, con las corrientes en ese momento muy vivas y muy brillantes todavía, más avanzadas de la pedagogía en Colombia, que estaban organizadas alrededor del movimiento pedagógico, la revista Educación y Cultura de ese entonces. Esa era nuestra premisa. Hay que lograr que los maestros, que por la razón que sea y con la procedencia de donde quieran venir, sean más comprometidos con la dignificación vía profesionalización, vía autorización por investigación propia del ejercicio, autorización académica del ejercicio cotidiano de la enseñanza. Y en ese entonces el formato que elegimos fue, efectivamente, nosotros íbamos a sacar, pues ese fue nuestro proyecto originario, íbamos a circular en el contexto de los semestres de escuela. Entonces nos propusimos íbamos a sacar cada 15 días, porque además una revista cada mes ya no alimenta comunidades, y una revista cada semana no hay con qué. No teníamos una edición cada semana, no teníamos con qué. Pues en todo sentido, ni económico, porque eso había que pagar, había que imprimir, bueno.
Esa revista Acta Pedagógica logró circular por un año, por ese año 94, pero el contexto era ese. No queremos desarraigar a los maestros de vanguardia en pro o en pos de un progreso academicista, pero sí de una actitud académica que no los saque de allá, sino que los engrandezca ahí, en el puesto de combate. Y es un poco lo que entiendo que es tu propuesta de este podcast. Y me lo retrotrajo por eso, porque tú dijiste, bueno, estamos llegando ya a 30 programas. Y es natural, hay que parar, porque todos los maestros naturalmente tenemos que irnos a vacaciones. ¿Y cuándo vamos a volver? No sé qué tengas pensado, pero me imagino que por ahí en febrero, que es lo normal, porque mientras tanto todo enero es un poco vacaciones y sobre todo montar el año, que eso es una vorágine impresionante. Me retrotrajo allá por eso, porque el proyecto Acta Pedagógica, como este proyecto, el taller, creo que están en el corazón del problema de lo que Adorno llamó el prejuicio, el tabú de la pedagogía. Muy bien, muchas gracias Ernesto y bueno, no logramos hoy asentar en ese pasajito concreto al que yo le quería sacar punta, que es, bueno, porque muchas veces hay maestros, digamos, teóricamente muy autorizados o académicamente muy autorizados, que voy a poner un ejemplo pues aquí que tenemos a la mano, que lo hemos estado discutiendo en privado, y es el problema de la física, ¿cierto? Entonces, claro, maestros muy autorizados que están en la vanguardia, que entienden, no sé, toda la teoría del caos, todo el asunto de los problemas estocásticos, pero aún así algo los hace sentir y algo los hace pensar, que era lo que yo quería que habláramos también un poco, ahí nos queda pendiente, para que no, a la escuela es mejor llevar a Newton, por más que yo tenga toda la seguridad y toda la solvencia de que ya está superado. No, superado no, pero que ya estamos en otra frontera. Tú ya me estás echando, y el tiempo es el tiempo, pero no voy a dejar pasar, discúlpame, no voy a dejar pasar el asunto crucial que estás señalando, ¿sí? La actitud del maestro a la hora de estructurar y aportar el discurso didáctico. Estas discusiones que tenemos en privado, ya tú sabes que empiezan cuando hace 2 años, para confrontar la ola de la inteligencia artificial y el problema de que entonces los muchachos hacen trampa y no sé qué. Yo en un seminario por ahí, no me acuerdo bien en dónde, pero dije no, la inteligencia no está en las respuestas, sino en las preguntas. Y el maestro, el mejor maestro, eso sí lo hemos sabido siempre, pero ahora es muy urgente. El mejor maestro no es el que enseña más resultados de ciencia, sino el que logra inquietar más a sus alumnos en la lógica de la indagación científica, dentro de su especialidad, si usted quiere. Pero el problema del maestro no es preparar discursos para informar de resultados, sino sobre todo diseñar motivos para poner en duda lo establecido. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente se nos fue un poquito más largo de lo usual con esa última cuña, pero hacía falta y espero que hayan tenido pues la paciencia de acompañarnos hasta el final, porque creo que valió la pena esa última aclaración, que bueno, ese asunto de los contenidos siempre va a ser inagotable y cómo llevarlo y ya nos irá resultando, porque yo sí quiero que jalemos más de esa pita, o sea, la tendencia a que hay que mantener a los niños alejados de la última frontera de los hallazgos de la cultura y bueno, eso habrá momento de hablarlo. Marquen el botón de me gusta, compártanlo con los demás maestros, los demás padres de familia y todos los que estamos aquí en contacto con la escuela y con la formación de las nuevas generaciones, porque yo creo que cada día este programa va logrando
cosas nuevas y sobre todo sintetizar discursos que yo creo que hasta ahora, pues por mucho que yo llevo ya caminando este proceso con Ernesto, aparecen síntesis que yo no conocía y entonces me parece que todos podríamos estar aquí sacando provecho de lo que vamos encontrando. Y como les decía la semana, la invitación es que esto lance otras preguntas, despierte otras inquietudes, incluso desacuerdos que nos puedan plantear, porque yo creo que eso es lo que va finalmente permitiéndonos recuperar o darle otra vez vigencia al discurso pedagógico que de alguna forma se encuentra muy desprestigiado, como decía Ernesto antes. Entonces, bueno, esto fue el taller, este fue nuestro programa número 28, los esperamos el próximo martes en el programa 29 y aprovecho para recordarles que el programa 30 va a ser muy especial con una invitada muy querida y muy importante desde la perspectiva de la difusión en nuestra disciplina. Entonces los esperamos con nuevas preguntas para labrar.